Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a la Mesa Redonda Cultura y Alteridad, organizada por la Secretaría de Difusión Cultural de la Escuela Nacional Preparatoria número 4, Vidal Castañeda de Nájera, y el Colegio de Filosofía. En esta actividad, los alumnos de quinto año de la asignatura de Ética discutirán acerca de las relaciones dialógicas entre culturas, específicamente entre la cultura occidental y otras culturas consideradas no occidentales o semi-occidentales. Dadas las diferencias culturales, conocidas como multiculturalidad, a la filosofía se le presenta el problema del multiculturalismo, es decir, la relación que tiene una cultura con otra. Dos conceptos filosóficos que nos permiten comprender de mejor manera este problema son el de alteridad y otredad. El primero refiere a la experiencia y relación que tenemos con el otro, en este caso con otras culturas, y el segundo habla de la percepción de nosotros o de una cultura como un otro, es decir, el reconocimiento de la propia diferencia. Debido al abstracto de este tema y de sus conceptos, lo decidimos aplicar en un caso actual relevante y de interés general, el conflicto entre Rusia y Ucrania. El objetivo de la mesa redonda es entonces tratar de responder la pregunta: ¿es justa la invasión Rusia a Ucrania? Con este fin, se planteará a los participantes una serie de preguntas filosóficas para su libre discusión, relacionadas con la perspectiva rusa y la perspectiva ucraniana del conflicto. Para ello tenemos a los siguientes alumnos invitados. En primer lugar, el alumno Saído Toniel García López. Buenos ¿Qué días. tal? Buenos días, profe. También nos acompaña el alumno Jesús Enrique Olivares Cortés. Buenos días. Buenos días, profe. Aquí estoy. Contamos además con la participación del alumno Abraham Alejandro Suárez Martínez. Buenos días. Buenos días. Bueno, estos alumnos son los que nos van a acompañar en esta discusión y sean todos bienvenidos a esta actividad, agradeciendo la participación de los invitados especialmente y del auditorio. Y también agradecemos al director del plantel, maestro Eduardo Delgadillo Cárdenas, así como la coordinación de difusión cultural del plantel 4, que nos apoyó con todo lo relacionado para que este evento fuera posible. Esperamos que lo disfruten y sea provechoso para su reflexión. Bueno, como en todo diálogo filosófico necesitamos en primer lugar conocer el contexto. Como es sabido, actualmente hay una intervención militar por parte de Rusia en territorio ucraniano que ha generado una amplia polémica en los medios, los gobiernos y las opiniones de la gente. Hay dos partes. Por un lado, los rusos argumentan que la invasión es justa debido a que hay problemas en una región oriental de Ucrania, conocida como el Donbass, donde la mayoría de la población es prorrusa, pero esa región no es reconocida como Ucrania como una región autónoma. Los rusos además acusan al gobierno ucraniano de ser corrupto y opresor, por lo que la invasión desde su perspectiva es una especie de liberación. Otra razón que dan los rusos es que Ucrania y Rusia tienen un origen común. Fue muy interesante uno de los discursos de Vladimir Putin cuando comenzó la invasión, que prácticamente dice que Ucrania no tiene derecho a existir porque Ucrania fue una creación de la Unión Soviética, específicamente de Lenin. Cosa que los ucranianos pues dicen no. Dado que tienen ese origen común, Ucrania y Rusia, los rusos creen que la división política no tiene ningún sentido, que el país debería ser uno. Pero para los ucranianos las cosas son diferentes. La invasión es injusta, principalmente debido a que violenta su soberanía y su libre autodeterminación. Una de las razones que Rusia ha cuestionado es la intención de Ucrania de ser parte de la Unión Europea y de la OTAN, cosa que ha agravado el conflicto. Ante la inferioridad militar ucraniana, este país ha pedido ayuda a otras naciones, ya sea como reconocimiento político o como ayuda militar, con el intento de repeler la invasión rusa. Basándonos en estos hechos, es posible preguntarnos sobre la justicia, la imposibilidad de intervenir en otras naciones, el respeto a la soberanía y la posibilidad de hacer alianzas. Todo esto con el fin de responder: ¿es justa la invasión rusa a Ucrania?
Comencemos con las preguntas para los participantes. En primer lugar, vamos a ver 4 preguntas del lado ucraniano. La primera de ellas es la siguiente. Ucrania es un país soberano. ¿Solo los ucranianos deben decidir lo que pasa con su país y no los rusos? Los escuchamos. Yo creo que sí, los ucranianos deben decidir lo que pasa sobre su país porque es su país y es un país independiente a Rusia. Y aunque como en el contexto diga que están muy relacionados, se me hace que no está bien que Rusia esté invadiendo por estos motivos a Ucrania. Además, Ucrania sí, sé que tiene problemas internos y todo lo demás, pero es algo que deben de resolver ellos mismos, porque es como cualquier otro problema en otro país, como la delincuencia en cualquier otro país, es un problema interno del país. Y solamente deberían de meterse a ayudar si en verdad y en realidad todo lo que ellos, los ucranianos, estuviera mal. Ahí sí yo lo vería como algo bueno, pero entre muchas comillas, porque es algo que yo pienso que ahí sí podría intervenir Rusia, pero actuar como juez en esto ahorita no se me hace tan bien, pero también Rusia, digo, también Ucrania tampoco está haciendo las cosas tan bien. Y eso es lo que pienso. Yo lo que puedo pensar respecto a esta pregunta, creo que comparto un poco la manera de pensar de mi compañero Jesús, que es de que pues Ucrania es un país independiente, muy dependiente de Rusia, y creo que pues haya pasado lo que pasó en los hechos históricos con la Unión Soviética, creo que pues eso ya no tiene valor actualmente, ya pasó, es algo que ya no se tiene ni por qué reclamar porque como aquí en América, ¿no? Se independizó las colonias, se independizaron los países y pues creo que ya ni un país se mete con otro, ni menos si es por territorio, pero creo que lo que está haciendo Vladimir Putin en este caso, pues sí es algo que se tiene que sancionar porque, pues como vuelvo yo a repetir, no es una razón por el cual tenga que invadir y está atacando de esta manera a Ucrania, que es un país independiente, que ya Ucrania pues ni se ha metido con Rusia, porque pues como sigo diciendo ya lo que pasó con la Unión Soviética y si parte de Rusia se quiso unir con lo que es el país de Ucrania actualmente, pues creo que eso ya no le pertenece a Rusia. Creo que se tomaron bandos distintos y pues ya no se puede hacer nada en estos casos, ya fue lo que fue y eso es lo que pienso. Bueno, yo diría lo mismo. Lo único que reforzaría es que y hacer ver que en el derecho ahorita internacional hay un dilema, porque obviamente Ucrania tiene el derecho de soberanía, ¿no? Que es en los derechos internacionales, pero también la región del Donbass, Donetsk y Lugansk, incluso Crimea, también hay algo que se llama, o bueno, una ley que está puesta para decir que cada territorio es independiente, pero también tiene la posibilidad de declararse de alguna forma, ¿no? Ya sea si esas Donetsk y Lugansk son reconocidas independientemente porque son independientes por Vladimir Putin, bueno, también están en su derecho aunque hayan sido parte de Ucrania, ¿no? Entonces, aquí hay un dilema muy grande y que obviamente pues la ONU y todos estos organismos tendrán que resolver bien, lo cual no va a pasar o bueno, hasta ahorita no ha pasado. Creo que de igual manera, como decía mi compañero Said, problemas históricos o cosas históricas que pasaron hace mucho tiempo o que pasaron a, a hace ya muchos años, ya no son válidas a este momento, porque ahora sí que lo que pasó, pasó y no podemos regresar el tiempo, ¿no? No podemos volver a lo mismo o decir, es que yo antes era así, quisiera estar así, no. O sea, y es el mismo razonamiento que tiene Putin. Entonces, creo que se debe hacer respetar la soberanía de Ucrania, debe de ser independiente y obviamente, pues sí, digo como o declaro como injusta esta invasión. Ok, gracias. Sí, efectivamente existe la libre autodeterminación de los pueblos en el derecho internacional. Es un argumento relativamente nuevo, del siglo XX para acá. Yo tengo en mente mucho las Malvinas argentinas, o las Falkland inglesas.
Uno de los motivos por los que Reino Unido se apropia de las Falkland, bueno, para ellos las Falkland, para nosotros las Malvinas, es precisamente eso. Dicen, es el pueblo el que decide. Hicieron un referéndum, también en Gibraltar hicieron un referéndum, en el cual la mayoría de la población decidió que debían seguir siendo ingleses. Esto en el caso de Rusia o en el caso de Ucrania es polémico porque el problema viene con esas regiones, las regiones del oriente ucraniano que son prorrusas, también Crimea. Entonces aquí, si la pregunta es, ¿los ucranianos deben decidir lo que pasa con su país y no los rusos? Esa pregunta se vuelve más compleja porque dentro de Ucrania hay rusos. Ese es el problema. Y ese es uno de los motivos iniciales por los que Putin comenzó la invasión a Ucrania. Ok. Ucrania también, dado que tiene un poderío militar mucho menor que Rusia, se ha acercado a la OTAN y a la Unión Europea. Es clara su intención, todos lo sabemos, que quiere unirse a la Unión Europea, pero no es un proceso fácil. Y la OTAN está la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es una organización militar liderada por Estados Unidos, también como que no ve con malos ojos la inclusión de Ucrania. Y aquí viene la segunda pregunta. ¿Es justo o consideran ustedes adecuado que estas organizaciones acepten a Ucrania a pesar de los reclamos de Rusia? Pues yo lo que opino respecto a esta pregunta es que sí, o sea, creo yo que el que quiere unirse a cualquier em, movimiento que tenga que ver internacionalmente hablando, pues creo que no se le tiene que negar nada a nadie porque sería denigrar. La verdad sería denigrar y pues creo que de alguna u otra forma no podría negarle a Ucrania unirse. Tal vez sea muy pobre quizás en recursos o lo que sea, pero al fin de cuentas es una unión y cuando haya algún problema y puede que hasta quizás Ucrania tenga recursos con los cuales pueda ayudar con los países aliados con los que vaya a estar, como por ejemplo la OTAN, ¿no? Creo que pues es apoyo recíproco y pues negarle algo así a un país, pues es denigrarlo y pues como dice mi compañero Abraham, ¿no? Hay leyes que pues debe de haber apoyo internacional y más si es en este tipo como que de catástrofes, ¿no? Puede ser un desastre natural o algo así XY, pero en esta ocasión es una guerra y creo que no se le denigra nada a nadie y ni se le niega un apoyo que pues verdaderamente se pueda necesitar en algún futuro, sea de Ucrania o sea de X país que esté en este movimiento. Yo pienso que eso tiene una parte buena y una parte mala, porque Rusia quiere invadir Ucrania, sí, pero lo está haciendo por un motivo que es porque hay mucha corrupción y mucho genocidio, y aparte en ese país hay rusos, como acababa de decir el profesor. Entonces, pues yo creo que es una estrategia de Ucrania para unirse a estos, aunque va a ser un proceso largo, es una estrategia, entre comillas, para que Rusia ya tenga menos valor de hacerle algo y ya no pueda hacerle algo directamente a Ucrania, porque ya tendría el apoyo de mucho más países y ese tipo de cosas. Entonces, pues yo creo que no lo está haciendo 100% porque quieras, lo está haciendo porque lo necesita. Bueno, Eso es lo que igual matizando lo que decía mi compañero, eh, obviamente, aunque sí tiene libertad Ucrania de decidir eh, a qué organizaciones se quiere unir, con qué tratados quiere hacer cosas o este tipo, bueno, ciertamente no es tanto porque quieras, y porque es como decía mi compañero, es porque lo necesita. Entonces, aun cuando podamos apelar a cosas como que, bueno, se va, se va a hacer controlada Ucrania, los rusos se van a aprovechar de esto, eh, van a ser un monigote de la OTAN, de Estados Unidos. Bueno, el país tiene el derecho incluso de querer ser controlado por quien quiere. Y aunque pues, suena un poquito políticamente incorrecto, bueno, puede ser y es la verdad, ¿no? Pero obviamente, aun cuando, también lo que quisiera abordar es que aun cuando haya rusos, son la minoría.
Sí, Donetsk y Lugansk y Crimea sí es donde mayoritariamente hay. Ahí es donde el 90% de la población habla ruso, pero eso no quita o eso no da pauta a que otro país tome las decisiones de lo que le corresponde al pueblo. Como repito, no son la mayoría de rusos que viven ahí, e incluso muchos rusos están a favor de, de la independencia de Ucrania, de la autonomía. Entonces, creo que eso no quedaría como tal. Hay rusos y aún así justifica. Bien. Bueno, por razones de fuerza mayor, se acaba de unir una compañera. Entonces le damos la bienvenida a Miredith Aidolé Piña Ramos. Buenos días, Miredith. Buenos días, profesor. Bueno, ella se acaba de unir, va a participar también en esta mesa redonda y estábamos hablando de si es justo que estas organizaciones, o sea, la OTAN y la Unión Europea, acepten a Ucrania a pesar de los reclamos de Rusia. ¿Tú qué opinas? Yo opino que no, porque creo que ya vieron como el alcance que puede tener, como provocar a Rusia, y creo que sería como lo mismo, ¿no? O sea, provocar a Rusia y creo que terminaría peor que lo que está terminando ahorita. Yo también quisiera agregar algo, profesor. Fue de los comentarios ya que escuchamos de mi compañero Jesús y Abraham. Creo que sí tienen mucha razón de lo que es de que lo hacen por necesidad. Y creo que ahorita lo que Vladimir Putin quiere hacer es tener un beneficio de esto. Porque pues obviamente uno no va a hacer las cosas simplemente porque sí, o es porque alguien quiere algo. Y creo que eso para mí no sería mucha justificación, no sería a mí algo válido que diga, es que es porque hay rusos en tu país. O sea, creo yo que si yo fuera un país, un ejemplo México, o sea, hay mucho gringo, hay mucho extranjero, pero más de gringos. Y yo no le voy a declarar la guerra a Estados Unidos porque simplemente porque haya de su gente en mi país. Creo que eso es no sé cómo decirlo, una opinión muy tonta, muy absurda, de que diga es que hay rusos en mi país, en ese país, y pues quiero esa parte, ¿no? Donde están mi gente. Y pues creo que no es así. Eso para mí sería algo tonto. Y pues creo que por eso muchos estamos a favor de lo que está pasando con Ucrania, porque pues no es una opción válida que nada más porque haya gente de tu país viviendo ahí, tengas derecho tú de controlar esas partes donde tu gente está viviendo, está residiendo. Creo que cada país es libre de decir quién entra, quién no entra, porque al fin de cuentas ya te están quitando un peso de encima, es a lo que yo veo, y por eso hay mucha migración, y creo que al país le quitan mucho peso de encima, y creo que no tendría por qué haber este tipo de problemas. No, yo también quisiera agregar algo con lo que dijo mi compañera Miredit. Em, yo creo que, o más bien, no es que crea, sino que es que, aunque realmente sí, estar pidiendo ayuda de Ucrania a otros países, los refugiados y todo eso ha causado un poco de más tensiones. Y bueno, tenemos el ejemplo de que Putin amenazó con cosas nucleares, ¿no? Que es lo que todos tenemos y todos los países tienen miedo. Eh, Siento que, y a lo mejor será un ejemplo burdo, pero sería como dejar al matón del barrio hacer lo que quiera, porque si no nos va a pegar, o porque si no nos va a hacer algo. Y eso solamente le da más poder y el miedo crece. Porque, o sea, ciertamente también podré yo apelar a que por qué se mete de esta forma Putin, un ejército mucho más superior, creo que es el segundo más poderoso del mundo, con un ejército que pues verdaderamente no le llega ni a los talones. Entonces, dejar que Rusia haga lo que quiera por tener miedo a una guerra nuclear, por tener miedo a las represalias que puede tomar, es como dejar que el bully de la escuela haga lo que quiera. Es como dejar que el delincuente siga haciendo sus desmanes porque no nos vaya a hacer algo, porque no se vaya a hacer más grande. Creo que la fuerza o la guerra, hay guerras justificadas, hay momentos en que la violencia y la muerte tienen que ser necesarias, no porque a mí me guste, sino porque incluso cuando hay conflictos en los que aún evadiéndolo se agranda más, ¿no? Otra vez vuelvo a lo de la escuela. Cuando te hacen bullying en la escuela, tú vas con los maestros y lo acusas
toma unas represalias más grandes contigo, ¿no? Y eso es lo que pasa en México y en muchas partes del mundo. Lo mismo está pasando o va a pasar con Rusia si es que lo dejamos así. Si es que Estados Unidos, la OTAN, todo esto no interviene, no a una guerra mundial o una guerra nuclear, pero sí para poner un alto. E igual es para Estados Unidos, ¿no? O sea, si quiere hacer algo Estados Unidos y se pone de matón, bueno, hay que ponerle un alto. Eso es recíproco, esto es para los dos. Esa sería mi aportación. Yo tengo otra aportación que decir. También sí pienso que lo de Rusia no está bien, no está bien lo que está haciendo hacia Ucrania, pero también apoyo un poco a Rusia en un poco de esa parte porque creo que también lo está haciendo por un beneficio propio, pero ese beneficio propio lo está haciendo también por su país para darle una mejor calidad de vida a sus habitantes y también poder ayudar, entre comillas, a los ucranianos y que tengan una mejor calidad de vida y que su represalia política, o sea, que ya dejar de que estén reprimidos por eso como del gobierno que es corrupto, pero veo mal ejemplificada su idea de querer gobernarlo a violencia porque la violencia solo genera más violencia y esto no está ayudando muy bien porque tal vez si Rusia en un ejemplo ficticio invade Ucrania y ya la tiene, pues se me hace como de que sí, hiciste esto, pero ¿por qué lo hiciste? O sea, todo lo que hiciste fue violencia para tener a las personas y a los habitantes de tu país y el país de Ucrania tengan una mejor calidad de vida. Entonces, pues es como un poco hipócrita esa idea de querer ayudar a personas lastimando a otras personas. Entonces, pues no le veo tan bien, pero creo que puedo entenderlos, pero no los apoyo. Gracias. Sí, efectivamente, bueno, aquí hay dos puntos importantes para la ética. El primero es el concepto de diferencia. Ucrania y Rusia no son iguales. No tienen el mismo poder militar. Rusia en esta metáfora que usó Abraham sería el bully, el abusivo. Ucrania sería el que está siendo abusado. Por lo tanto, no es una guerra justa. Hay muchísimas teorías en filosofía, bueno, no solo en filosofía, en historia en general, sobre qué es lo que hace que una guerra sea justa. Y de hecho es una de las diferencias entre guerra, invasión, intervención. La guerra se entiende como la pelea entre iguales, entre dos potencias más o menos del mismo nivel, que pues una puede ganar o la otra puede ganar. Cuando una de ellas es más fuerte que la otra, se le denomina invasión. Y es por ello que los medios hablan no de una guerra entre Rusia y Ucrania, sino más bien de una invasión. En ese sentido, es correcto. Ahora, si Ucrania sabemos que es inferior militarmente a Rusia, ¿tiene derecho Ucrania a pedir ayuda a los otros países, a pesar de que esto solamente es una guerra entre Rusia y Ucrania, o no? ¿Qué opinan de esto? Yo lo que puedo opinar es que creo que los demás países salen sobrando, la verdad, porque no es algo que nos esté comprometiendo a los demás países, porque creo que al fin de cuentas los demás países salimos embarrados en un problema que no es de nuestra incumbencia, que esos son problemas de Rusia y Ucrania y entre ellos se tiene que haber un arreglo y creo que los demás vendríamos sobrando porque no tenemos ni palabra ni dicho que tengamos que hacer ahí. Y pues lo malo de aquí es que siempre Estados Unidos se mete en donde no le hablan. Y pues gracias a Estados Unidos, todos los demás países es cuando se empiezan a meter, que Japón, que China, porque pues sabemos, dejando un poco de lado este tema, sabemos que todas las potencias tienen envidia con Estados Unidos. Y lo que quieren es destruirla de alguna u otra forma. Y siempre que Estados Unidos, hasta en las primeras guerras mundiales, se mete Estados Unidos y es cuando se inicia el catástrofe. Y es así como de que creo yo que Estados Unidos, si no es de su incumbencia el problema, creo yo que debería aunque suene feo, darle la espalda y dejar que ellos solucionen sus problemas. eh, y acomodé lugar porque pues como dice, ¿no? O sea, por justos pagan pecadores y pues creo que no sería la manera correcta que muchas personas murieran nada más por este conflicto que se está armando con Putin y con Ucrania. Eso es lo que yo opino. Yo tengo una opinión un poco diferente. Yo creo que sí es importante que
las otras países o organizaciones se unan, porque indirectamente, claro que nos afecta esto de Ucrania y Rusia. En algún momento vamos a tener algo que necesitemos de Rusia o de Ucrania, o algo que tenga como comercio o algo de ese tipo de cosas que pueda afectar indirectamente a Estados Unidos, América y los demás países. Y yo pienso que también deberían de unirse los demás países, porque pues cada uno tiene su ideología diferente, que cree que esto es justo, esto es injusto, cuando en realidad es como una escala de grises, que nada es totalmente justo y injusto. Entonces, pues yo creo eso, además de que ponerte, que un país, ver que alguien está mal, ponerte en una situación de neutralidad ante algo que está mal es tú también estar apoyando al malo, porque estás viendo que alguien le está haciendo algo a alguien y no haces nada, eso te hace también alguien que está apoyando la ideología del que está haciendo algo malo, entre comillas. Yo creo eso, o sea, es lo que pienso. Yo digo que sí no está muy bien, está bien, entre comillas, que los demás países se puedan meter. Bueno, voy a participar, como apoyando un poco la idea de Jesús. Un ejemplo, con México, lo que utilizamos de Rusia es el aluminio. Ahorita lo que está afectando es el sistema de automóviles, ya que no tenemos ese material para crearlos. Entonces, creo que en parte sí nos como afecta. Entonces, está bien apoyarlo para que ya no sea una invasión, sino una guerra justa, como usted dice, profesor. Entonces, yo digo que estaría perfecto que alguien más ayude a Ucrania y para que se controle esto y no afecte a más países. Aquí yo me encontraría como fluctuando entre las dos opiniones, porque en realidad sí nos afecta, ¿no? Porque no nada más es con eso del aluminio, que es un muy buen ejemplo, sino también con lo del petróleo, ¿no? Con un montón de cosas que por eso ha subido, se han disparado tanto los precios aquí en Europa y en muchas otras partes del mundo por la misma guerra, ¿no? Sé que son, entre comillas, efectos que no quitan vidas humanas como tal, que no hacen catástrofes, pero de todas formas nos salpica un poco. También creo que por el simple hecho de que hay gente sufriendo, de que hay gente que, niños, hay mujeres, hay esposos, hay madres, hay abuelos, hay hijos que están sufriendo algo que no debería de pasar, que no tienen la culpa, gente que necesita ayuda, muchachos de 18 años para arriba, gente que quiere pelear por su patria, quiere una estabilidad y que está dando la vida ahorita por ella. Entonces, eso a mí, por lo menos, yo creo que en realidad todos mis compañeros que están presentes aquí, los que nos estén viendo, sentirán, es un poco de misericordia, amor a la miseria del otro. Entonces, creo que la intervención de otros países, yo sé que sería muy utópico decir que es por algo justo, porque decir, ay, pobrecito Ucrania, entonces si nos metemos, yo sé que es por intereses. Y si se mete Estados Unidos, que lo dudo, pero si se llegara a meter o la OTAN, yo sé que van a ser por ciertos intereses para que no siga avanzando Rusia. Pero de todas formas, creo que es una ayuda humanitaria. Ayudar a alguien que le están pegando en la calle y que no sabe pelear o que no sabe defenderse, y yo sí puedo hacer algo, creo que es algo humano, algo que nos da a entender que no estamos tan deshumanizados en este tiempo. Entonces yo creo que sí está bien, Ucrania sí debería de pedir apoyo de lo que está pidiendo, aunque también habría repercusiones. Bueno, si se mete la OTAN, obviamente se hace la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Y como decía el presidente Biden, si hay soldados rusos y estadounidenses disparándose entre sí, es otra guerra mundial. Y sí, desafortunadamente sí lo es. Pero creo que también esa ayuda debe ser pedida inteligentemente y debe ser dada inteligentemente. Creo que ahorita con el arsenal que están dando ha sido algo bueno, no es suficiente. Creo que una muy buena ayuda es lo que empezó a hacer el gobierno de Israel y otros países que son civiles que mismos se ofrecen para ir a la guerra en Ucrania y formar tropas. O sea, hay mexicanos en Ucrania, hay una noticia que vi, que hay mexicanos ahorita en Ucrania y bueno, tienen miedo de que les vayan a hacer algo los rusos, pero bueno, ya hay mexicanos que se ofrecieron para luchar por otro país. Hay polacos, hay israelitas, hay un buen de personas de otros países que van a formar parte de una tropa civil
para defender a Ucrania. Eso me parece una buena idea. Sí, gracias. Sí, efectivamente, ahí surge un problema de fondo. La relación entre Ucrania y Europa, específicamente, tal vez México queda un poco más lejos, pero todos hemos escuchado que Europa quiere ayudar a Ucrania, que les envían armas, que les envían, bueno, las sanciones económicas que actualmente se les están poniendo a Rusia. Pero aquí, bueno, dos de ustedes tomaron una postura, posturas contrarias. Para unos de ustedes, esto es por puro interés. Es decir, yo ayudo a Ucrania porque si no ayudo a Ucrania me van a pasar a fregar a mí o el precio del petróleo va a subir mucho, etcétera. Pero también puede haber otra opción que es la que mencionó más cercana a Abraham, ayudar simplemente por ayudar. Y viene la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen, cuál creen que es la forma correcta que está teniendo Europa con Ucrania? ¿Europa se está metiendo con Ucrania solamente porque le conviene o creen que hay algo más? ¿Creen que hay una ayuda, un deseo de ayudarlos sincero? ¿Qué opinan? Pues yo digo que como lo decía al inicio, profe, creo que uno ayuda o uno le hace algo a alguien por tener un beneficio. Creo que es muy difícil que tú estés ayudando a una persona realmente de corazón sin recibir nada a cambio. Creo que, y más lo que es políticamente hablando, todo es para beneficio de que, oye, ¿te acuerdas que yo te ayudé? Ahora tú hazme esto, ayúdame a hacer el otro. O sea, al fin de cuentas, creo yo que ningún país, por el momento yo no he sabido de ningún país que realmente ayude a otro con nada más de corazón, o sea, de que no, o sea, yo te ayudo, tú no te preocupes y pues unas con otras, ¿no? O sea, que sea de corazón. Pero pues no, o sea, sabemos simplemente que lo que quieren, como por ejemplo Rusia, lo que está haciendo es por un beneficio. O sea, no lo está haciendo por querer nada más fregar al prójimo, no, es porque quiere un beneficio. Y creo que pues hasta nosotros de aquí lo hemos hecho más de muchas veces. Creo que de esas tantas veces que hemos hecho cosas para recibir algo a cambio han sido más que las que hemos hecho de corazón sin recibir nada a cambio. Eso es lo que eso es lo que yo pienso. Yo quiero, no contradecir, pero decir, no lo sé. Es que estás diciendo que no conoces algún país que lo haya hecho por corazón, pero tampoco es como que hayas estado en la reunión de alguna guerra o algo, de decir, no, pues lo vamos a hacer nada más por esto y sin ayudar a nadie. Pues no creo que eso sea totalmente su objetivo porque bueno, en la vida siempre va a haber personas que quieren ver el mundo arder y quieren ver a gente y quieren ver gente que haga el bien, pero aunque también creo que muchas de las veces han sido por interés, no creo que todas hayan sido por interés, porque sé que existe humanidad y aunque me veo un poco religioso en este tema, no sé, o un poco muy empático o muy así, no es como lo que trato de transmitir, es como de que existen personas buenas que quieren hacer el bien. No creo que algún país quiera hacer algo totalmente porque quiere interés. Y puedo opinar que también ha habido veces que seguramente muchas personas hicieron el bien nada más porque lo hicieron por corazón. Y personalmente creo que en esta situación es un poco de las dos. Está habiendo interés y también está habiendo un poco de humanidad hacia esto, porque no creo que nada más esta situación sea por interés, la verdad. Creo que por como dices tú, Jesús, sí estás en lo correcto, porque pues creo que como tú dices, no puedes estar en un estado neutral, porque pues es darle también lado al que está haciendo las cosas mal, cuando pues nuestros valores nos han enseñado que el que hace mal, pues tiene que haber una sanción, un castigo, ¿no? Porque no es algo correcto lo que está haciendo. Pero pues, por ponerte un ejemplo, sé que pues yo no soy de esos de, como tú dices, que yo no he estado en reuniones así, ¿no? Pero creo que eso también puede venir en un acontecimiento que fue en la Segunda Guerra Mundial, que México no se metió para nada, porque no, o sea, en el mismo hecho histórico dice que México no le interesaba nada de la guerra.
O sea, no quería sacar ningún beneficio propio, o sea, que no le interesaba nada. Y pues al fin de cuentas, como te vuelvo a decir, o sea, ahorita vamos a hablar de los países, las personas no. Los países, hablando políticamente, siempre quieren un beneficio, no lo quieren, no nada más te están ayudando por ayudar. O sea, lo quieren de un beneficio porque al fin de cuentas, como yo te ponía de ejemplo, Estados Unidos ahorita le quiere ayudar a Ucrania porque sabe que en algún momento, si es que Ucrania gana la guerra o lo que sea, cuando Estados Unidos requiera algo de ese país, pues Ucrania le va a decir, le va a abrir todos los brazos y pues le va a decir, ah, pues claro, porque tú me ayudaste. Ese sí, para que veas, para mí sí sería, Ucrania sí tendría humildad ahí, porque sería así como de que, ah, sí, pues tú sí me ayudaste, órale, ¿por qué no extenderte mis brazos, ¿no? Si tú fuiste el que me apoyó. Pero ahí, en parte de Estados Unidos, siento que ahí sería él el que quiere algo del país. Y pues creo que eso sería lo que tengo por opinar. No sé si alguien de mis dos compañeros, Mire o Abraham, quieran opinar respecto a esto, no sé. Pues yo creo que, como opinando de eso, pongamos un ejemplo de México. O sea, cuando fue el terremoto del 2017, Japón mandó a varios como, ayudantes que, eran expertos, ¿no? Porque pues viven en un país donde sucede como normalmente. Pero ahí vemos que no lo hicieron como como buscando algo, porque realmente de México, sinceramente, mucho no se puede como buscar, ¿no? O sea, es un país como tercermundista, que no puedes tener como tantos beneficios como sería un país de Rusia, de Estados Unidos, de China, sino que fue algo como que fue como ustedes dicen, de corazón. Yo creo que sí se puede hacer algo de corazón y creo que la OTAN sí está ayudando en parte a Ucrania. Sin embargo, no es tanto el apoyo porque existe el miedo de que Rusia, pues es una potencia mundial grandísima con armas nucleares muy poderosas. Entonces, puede existir ese sentimiento de ayudar, pero existe también el sentimiento de miedo. Entonces, está ese como problema, eh, pero yo creo que sí se puede. Tengo algo que decir. Es que en el argumento que dijo Said, dijo que México lo hizo sin querer un beneficio y por eso no se metió a la guerra. Lo que pasa es que sí se metió a la guerra con el Escuadrón 201, entonces pues, aunque eso lo hizo como de corazón, por así decirlo, porque no encuentro la palabra, aún así se metió a la guerra y México no quería ningún beneficio, pero en realidad sí lo quería, porque quería seguir viéndose como un país que ayuda o que estaba aliado con Estados Unidos y demás, por eso mandó al escuadrón, pero creo que también lo hicieron mayormente por una cosa como de querer ayudar más que querer conseguir algo. Eso lo que tú dices de lo del escuadrón fue por un motivo, y ese motivo fue porque él nada más estaba de espectador en lo que es el país de México, y no me acuerdo muy bien quién fue que le lanzó una bomba por submarino, fue en una costa, y pues México, pues obviamente se tenía que defender, y pues fue cuando le dijo a Estados Unidos que le ofrecía ejército, que cuántos necesitaba, pues para que pues les diera a matarile, ¿no? Por así decirlo. Pero México se metió por lo mismo, porque alguien, no me acuerdo muy bien qué país fue, de esa misma guerra, que lo atacó de imprevisto, o sea, de que México no estaba en la guerra, pero o sea, con tal de meterse, podría decir, no sé si esa la manera correcta, que sea cizaña, como ahorita también lo está haciendo Putin, de hay que recuperar tus tierras, ¿no? O sea, por eso lo hizo, no fue porque como te vuelvo a decir, México estuvo y se sostuvo de que no quiso beneficio, pero tuvo que apoyar en este caso a Estados Unidos, porque México recibió un ataque que ni siquiera tenía que recibir. O sea, fue por eso, no fue porque realmente ya después si hubiera querido algo, no, fue por eso porque él fue atacado sin él estar metido en el borlote. Bueno, también algo que habría que agregar, igual para contestar la pregunta del profesor, yo creo que eh, aunque hay una intervención de la OTAN y de la Unión Europea volviendo a eso, estos países tienen miedo.
Y como decía el presidente Zelensky, me siento solo. Y es algo, cuando dijo ese discurso, y esto es mi opinión subjetiva, la verdad es que me dolió mucho, porque es feo que en un momento alguien te diga, bueno, yo te voy a apoyar, yo voy a estar contigo, yo voy a estar atrás de ti, y a la mera hora del conflicto, bueno, te dejan. Entonces creo que la Unión Europea y la OTAN, aunque están haciendo algo, no lo están haciendo como deberían o como prometieron a Ucrania. Le sacaron mucho con Rusia. Obviamente, pues sí tienen sus razones y alguien podría argumentar que pues está bien que le saquen, pero no se me hace justo y no creo que sea una intervención correcta. Ahora, volviendo a esto con lo de México, eh, creo que sí, bueno, yo sí difiero en el comentario que había dicho mi compañera Miredit, porque aunque somos un país tercermundista, Estados Unidos siempre ha necesitado de nuestros recursos, y eso es histórico. Que no haya nada que sacarnos tal vez militarmente o socialmente, bueno, es una cosa, pero de los recursos, de un montón de cosas, sí nos han saqueado mucho y nos seguirán saqueando. Y un ejemplo es con esto, ¿no? Con lo que pasó con el neoliberalismo y todo esto. Pero también creo que, aunque ciertamente las intenciones de algo o de alguien sean un poquito no tan buenas o no tan beneficiosas como puede ser la conveniencia, bueno, creo que eso es casi es inevitable porque somos humanos. O sea, ontológicamente buscar algo por conveniencia es, es muy normal. Y todos los conflictos o la gran mayoría de cosas que hacemos lo hacemos por conveniencia profundamente en el corazón. Sí creo que hay gente que te apoya o hay países que apoyaron a otros de corazón, hay países que apoyaron a otros porque estaban sufriendo, y ese es el caso, bueno, luego cuando hay terremotos así. Pero sí creo que de igual manera siempre va a haber un interés de por medio, porque ahorita está famoso lo de Ucrania, pero hay un montón de guerras que siguen ahorita y que no pasan en las noticias y nadie ayuda. ¿Por qué? Bueno, porque a nadie le interesa esos países. O sea, ¿quién se acuerda de Kuwait? Ese país que está hasta Timbuktu o quién sabe dónde esté, ¿no? Eh, También eso es algo que yo recalcaría, o sea, la ayuda internacional se ve débil desde siempre, porque ahorita no es la única guerra que está pasando en el mundo, hay un montón, repito, y no hay ayuda humanitaria, no hay ayuda de Rusia ni de Estados Unidos ni de ninguna potencia mundial. Entonces, aún esto, aunque desapruebo la invasión y todo, creo que debería meterse tal vez en cierta parte de la OTAN, creo que hace falta un poquito de más carácter con estas personas que comandan esto, ¿no? Con Estados Unidos preferentemente un poco de más carácter, un poco de más firmeza, porque obviamente el poderío de estos cuates de los gringos está tambaleándose. Es una potencia que ahorita tiene una fractura interna y que prontamente va a ser superada por China. Entonces creo que también esto de querer tener o de querer ayudar militarmente, de decir vamos a defender con todo nuestro ejército, con todo nuestro poder, si alguien se mete con los de la OTAN, sí, ciertamente siguen siendo el ejército más poderoso, pero creo que siguen siendo patadas de ahogados. O sea, son, tiene una fractura interna esta potencia y obviamente vamos a ver prontamente, y prontamente a lo mejor pueden ser más de 3 décadas, pero prontamente veremos la caída y la fractura de esta gran potencia. Entonces, creo que es un tema pues un poco difícil de expresar solamente con una intervención, ¿no? Pero eso sería mi. Sí, muchas gracias. Gracias a las opiniones de todos estos alumnos brillantes, estos participantes que tenemos hoy. Y bueno, pasamos a la versión rusa. Para los rusos, ellos tienen, como comentamos hace rato, una perspectiva muy diferente. En primer lugar, uno de los argumentos que usan los rusos para justificar la invasión a Ucrania es que quieren castigar a quienes violentaron a los rusos del Donbass, asunto que es un poco polémico porque, como se comentó, en esta región hay una mayoría rusa que pidió la autonomía, que pidió convertirse en una región autónoma. Ese fue uno de los acuerdos de Minsk, que supongo que todos hemos escuchado, son muchos puntos, pero ese fue uno.
Y los rusos argumentan que Ucrania no respetó, que en ningún momento tuvo la intención de darle la autonomía a esta región y que por lo tanto, de manera justa, dicen los rusos, lo correcto es intervenir en esas regiones para salvarlos de los ucranianos que los están violentando. Y viene la pregunta más general. ¿Se vale que asumir el papel de juez en otro territorio, se vale que un país sea juez de lo que está pasando en otro territorio? ¿Qué opinan? Yo digo que no es justo ni es beneficioso porque pues al fin de cuentas son países independientes. O sea, creo yo que un ejemplo como si Estados Unidos se quisiera meter con el régimen que está llevando ahorita México, creo que todos estamos, bueno, yo estoy ocupando mucho lo que es México y Estados Unidos porque pues son como la típica relación tóxica de que eres mi amiga y luego ya después ya te voto, ¿no? Porque no me convienes. Y pues creo yo que no pueden, se puede decir que tener un poder sobre las leyes que hay en dicho país porque son independientes, son gobiernos independientes y es muy aparte, o sea, es así como de que si tú gobiernas de esta manera, creo que está bien, pero no te metas con la mía porque si yo no te estoy diciendo cómo gobernar a tu país, ni qué ni qué hacer, ni qué no hacer, creo que para mí sí es así como de que no es la manera correcta, ni, pues también otro ejemplo que puedo poner es que alguien te diga, oye, haz tú esto, o sea, que te manden y que a ti no te guste hacerlo, al fin de cuentas. Creo que eso sería un ejemplo similar también, de que te obliguen a hacer cosas que, pues, o sea, al fin de cuentas tú eres independiente y tú haces lo que quieres, porque, pues, son tus decisiones y tú eres el que toma la decisión final, ¿no? Creo que pues sí sirven los consejos, tal vez si fuera un consejo, sí, lo tendré en mente, pero que te ordenen o que quieran mandar sobre ti, eso ya no, para mí ya no es correcto, porque eres muy independiente, así como los países de los que ahorita estamos hablando. Yo pienso que apoyo a la idea de Said, la verdad, pero yo creo que hay un punto en el que las demás países o uniones deberían de meterse y es cuando en realidad se están violando los derechos humanos muy, muy, muy mal, que no es el caso. Entonces, pues apoyo la idea de Said porque ahorita no, sí se están violando los derechos humanos, pero no en un momento extremo. Es algo más problema interno que deben de resolver los propios ucranianos y puede resolver la misma nación. En el momento en que la misma nación no puede arreglar esas cosas, yo creo que es el momento donde alguien debería de meterse. Por eso ahorita no veo motivos por el que Rusia debería estar haciéndolo, pero haciendo eso más bien, pero pues sí, sigo diciendo que entiendo por qué lo hace Rusia, pero no lo apoyo en un 100%. Bueno, también creo que aquí habría que mencionar algo y es que, y voy a poner un ejemplo, entre comillas, similar. En el caso de Venezuela, que está un dictador socialista como Nicolás Maduro, yo creo que los venezolanos lo único que quieren es estabilidad en su país, ¿no? Y que se vaya este desgraciado. Entonces, obviamente se estaba hace tiempo, y bueno, desde el 2016, de que estaba Trump, se pensaba en una intervención militar en Venezuela, ¿no? Para poner orden. Eh, Creo que las intervenciones militares, como ha sido el caso de Afganistán, con esto que pasó hace poco, con Irak, con Siria y con todo esto, son sueños utópicos de querer poner orden, de como una policía mundial. Eh, Vimos aquí también el caso de Afganistán. Si pudieron ver los documentales o pudieron ver la opinión de muchos afganos, sí querían a los gringos, sí ponían orden, sí ponían estabilidad en cierta parte, pero cuando se fueron o cuando los dejaron a su suerte, bueno, volvió el mismo problema. Volvieron los talibanes, que era lo que opresaba Afganistán. Entonces, que un país o externo se quiera meter en las decisiones de otro o quiera intervenir, ya sea por un gobierno corrupto, ya sea por un gobierno fascista, opresor y todo eso, creo que está bien, pero que no se meta como lo ha venido haciendo Estados Unidos desde el siglo pasado. Porque
vemos las claras pruebas de que esas guerras y esas intervenciones no son infructuosas. Y sigue habiendo guerra y en esas partes del mundo sigue habiendo una batalla y sigue habiendo muertes. Entonces, yo lo que propondría sería que, por ejemplo, y en esos casos, bueno, que se apoye o que un país se pueda meter solamente en el caso de apoyar tal vez una revolución, un golpe de Estado. A mí me gustaría que Estados Unidos, bueno, que supuestamente es lo que está haciendo con Guaidó, pero no ha pasado nada, ¿no? Estados Unidos a lo mejor meta su cuchara y financie un golpe de Estado o una revolución allí en Venezuela para que quiten al desgraciado de Maduro. Igual para que quiten a los talibanes, que apoyen con armas y todo eso a la resistencia que está por ahí en Afganistán, para que lo quiten, pero que el mismo pueblo es el que lo quita, porque si se mete otro, aparte de que se quita un poco se quita el acuerdo de la soberanía y de que es infructuoso por lo que ya había mencionado, no se logra nada y sigue habiendo guerra aún así con eso. Obviamente yo sí respetaría ya si, por ejemplo, un país opresado, mucha población o la gran mayoría del pueblo dice, bueno, ¿saben qué? Queremos que se metan los gringos o queremos que se metan los rusos aquí para que nos liberen de este cuate, ¿no? O este gobierno. Bueno, igual lo respetaría y yo estaría a favor de que, bueno, si quieren que se metan, pues no hay su problema, ¿no? O sea, ahí si el pueblo lo está decidiendo y están en común acuerdo, bueno, está bien, ya métete, compadre, ¿no? Métete a Estados Unidos, métete a Rusia, haz lo que quieras ahí si es que el pueblo lo decide. Pero decir, no sé en qué, nos va a meter ahorita a Venezuela por esto, y es que aunque hubiera buenas razones, si el pueblo no te lo está pidiendo, si el pueblo ese pueblo no te lo está diciendo y vas a traer más sufrimiento por más guerra que vas a hacer y los desmanes que vas a hacer, en vez de otras formas de liberar a ese pueblo como las que menciono, pues mejor ni te metas, ¿no? Esa más o menos sería mi opinión. Bueno, creo que apoyando como un poco la idea de Abraham, sí se debería de hacer como lo que está haciendo Rusia con Ucrania, pero en otros países. Un ejemplo, Venezuela o Afganistán o todos esos países donde sí se está sufriendo verdaderamente y no países como Ucrania, que nada más existe la corrupción, pero la corrupción existe como en todos los países, no puede como haber un país que se salve de él. Un ejemplo, México, tenemos muchísima corrupción y desde hace muchísimo tiempo con varios presidentes. Sin embargo, es como si Estados Unidos dijera, voy a hacer una guerra con México porque tiene corrupción. Sería un poco ilógico, igual la guerra de Rusia y Ucrania, pero siento que sería volver como a la URSS, que quiere como Rusia recuperarlo, ¿no? Sin embargo, como esa unión trajo muchos problemas, entonces no estoy como tan a favor que Rusia se crea como un juez en decidir qué es lo mejor para otro país que ni siquiera es suyo, pero creo que beneficiaría mucho a Ucrania, pero creo que para como cambiar algo hay que perderlo. En este caso, pues se están perdiendo vidas, pero no creo que sea tan bueno, pero creo que para que haya un cambio se debe de perder algo. Ok, gracias a ustedes. Efectivamente, esto es una pregunta polémica, porque, bueno, Said comenzó muy liberal, me gustó esa idea, nadie se debe meter con nadie. Todos somos libres, todos somos iguales. Pero ahí está el problema, no todos somos iguales. ¿Qué pasa con países que están siendo oprimidos, como en este caso hablan de Venezuela? Bueno, yo con Venezuela tengo mis reservas, pero en el caso de Afganistán o en el caso de otros países, ¿es correcto que una persona, bueno, perdón, una persona no, un país se meta para tratar de liberarlos? Parece que ahí se rompe esa idea de la igualdad, de que todos somos soberanos y eso. Entonces parecería ser justo en ese caso
que un país ayude a otro país para liberarse. Pero eso se conecta con lo que hablamos hace rato. ¿Cuál es la intención del país para liberarlo? ¿Cuál es la intención de Estados Unidos de liberar Venezuela o Afganistán? ¿No será simplemente un interés económico? Entonces, no es una liberación real, es una especie de simulación donde yo digo, mira, te libero de ese país, pero me tienes que dar tus recursos o me tienes que dar algo a cambio. Es un tema bastante polémico y creo que también Said lo dijo, es uno de los fundamentos del derecho internacional. Tratar de crear una policía mundial, pues es el objetivo de la Corte Internacional de la Haya, es el objetivo de la ONU. Una institución que tenga tanto poder que pueda hacer que países se metan en otros países. Entonces, a pesar de esta idea de que sí somos iguales y de que hay soberanía, parece que en ocasiones sí está justificado la invasión de un país sobre otro territorio. Y bueno, una variante de esta pregunta es otra interpretación que hacen los rusos. Es una acusación que le hacen específicamente al gobierno de Zelensky. Dicen que es un gobierno corrupto, opresor, lo han tachado de neonazi, lo han tachado de genocida por lo que pasa en esta región del Donbass. Por lo tanto, Rusia considera, en primer lugar, que era el diálogo, pero ellos dicen que el diálogo ya no funcionó. Por lo tanto, es una de las razones que dio Putin, es lo único que nos queda es una intervención militar. Y la pregunta va algo así. ¿Es correcta una intervención, es válida una intervención militar cuando ya se agotaron las otras opciones? ¿Qué opinan? Pero bueno, em, pues creo yo que no es justo. Bueno, mm, es que no encuentro una manera correcta de decirlo, pero creo que no estoy a favor de Rusia, aunque parezca, pero creo que después de hablarlo no se llega a ningún acuerdo que ambas partes estén satisfechas. Creo que tendrías que optar por otras maneras de, pues, tratar de congeniar algo, no necesariamente irte ya a la violencia, porque yo a lo que estoy enterado, a lo que tengo conocimiento general, creo que nada más han hablado una vez y nada más de esa vez ya dijeron, no se llegó a nada, atacar. Y pues creo yo que es así como de que, oye, tratar de seguir, ¿no? En la plática de que, oh, bueno, tal vez si esta vez no se estableció algo, algún acuerdo mutuo, pues otra, ¿no? Pero que haya intervención quizás de, como por ejemplo de la ONU, como dice el profe, para que no se hubiese creado este tipo de conflictos y que tampoco Rusia haya actuado con su propia mano, ¿no? Que quiera hacer justicia con su propia mano, porque creo que pues eso fue lo que los hizo enojar tanto a Estados Unidos y a esas organizaciones, que Rusia haya tomado justicia por su propia mano. Creo que pues pudo haber pensado en otras estrategias para poder llegar a un común acuerdo con Ucrania, pero pues yo creo que Rusia ya le urgía a recuperar esos territorios, o sea, ya quería atacarlo, lo veía como una escoria y pues ya lo atacó. Fue la decisión que tuvo sin pensar con la mente fría de que pues qué otro motivo o qué otra circunstancia podría haber para poder llegar a un acuerdo sin la violencia, porque como dicen, violencia genera violencia. Y pues esto es lo que ahorita está pasando. Y eso es lo que todos los países están en desacuerdo con Rusia, de que haya actuado con su propia mano y quiera justicia. Bueno, también algo que quisiera recalcar es que yo veo un poco exagerado decir que se pueden acabar todas las posibilidades o que ya todas las cosas que de hablar de fomentar una revolución interna, de fomentar un golpe de Estado, de todo esto se acabe. O sea, yo dudo que esos pasos, siguiendo tantos pasos que se pueden hacer, se puedan acabar. Entonces, pero aún tal vez en el escenario utópico o idílico que pudiera pasar, bueno, obviamente, pues la respuesta evidente es que sí se vale tal vez una intervención militar en ese aspecto. Pero también creo que, o sea, como decías ahí, los acuerdos de que estuvieron ahí platicando y que no se llegó a nada, bueno, yo creo que eso hace de notar a Rusia y esto sí, a lo mejor
puede parecer algo sesgada mi opinión, pero sí, Rusia sí está siendo ahorita un poco el malo, porque parece que no está llegando a ningún acuerdo. Se me hace un poco tonto acusar a Zelensky de neonazi cuando es judío. O sea, se me hace un poco, hasta chistoso suele ser, porque pues, como un régimen neonazi va a tener a un presidente que es judío y eh, va a tener sus guerrilleros y todo eso. Ciertamente sí, en Ucrania hay guerrilleros en contra de los del Donbass, en contra de todas estas partes que ahorita fueron reconocidas como independientes, pero yo pondré aquí un ejemplo. Es como si, no sé, el cártel Jalisco ataca, no sé, a unos soldados estadounidenses en la frontera, o el cártel de Sinaloa, o el del Golfo, o cualquier otro cártel que existe, y Estados Unidos, es que como me atacó a mis soldados, bueno, me voy a meter en México y voy a invadirte, voy a echarte bombas, y ahora voy a poner una insurrección para que sea un gobierno pro Biden o pro Estados Unidos. O sea, espérate, como que hay un gran abismo entre que te defiendas porque te atacó un grupo terrorista o porque te atacó un grupo criminal, a que quieras meterte a mi país. Y es creo que lo mismo que, en la misma manera en la que razona Putin. O sea, si están atacando a gente prorrusa, unos separatistas ucranianos, bueno, me voy a meter. O sea, yo creo que eso es hasta un razonamiento falaz y no está siguiendo, por lo menos para mí, no es de una persona que esté cuerda, ¿no? Entonces, por esa sería más o menos mi aportación. Yo apoyo también las ideas que tienen mis compañeros y también apoyo mucho la idea de Abraham, que no siempre, como que, ¿en qué momento se acaban las opciones? ¿En el momento que ya pasó mucho tiempo o en el momento que en realidad quieres ya tener el poder de ese país o lo que quieres lograr? O sea, no creo que en algunas circunstancias se acaben bueno, esto, que se acaben las opciones, porque es muy difícil en realidad que se acaben las opciones, pero también una intervención militar se me hace algo como que no está tan bien en ese sentido, porque hablando bien, vemos que si se acabaron las opciones, puedes tener siempre otra opción de hacerlo de alguna otra manera. No sé porque solamente que lleva un poco más de tiempo y tal vez los países necesitan actuar ya, pero no sé, lo que pienso es que no es siempre necesariamente una intervención militar. Siento que mayormente nunca es tanto una intervención militar, sino encontrar una opción, pero pues eso es lo que yo pienso. Pero a veces es como que los países o las organizaciones quieren hacer las cosas un poco más eficientes y rápidas, pero pues eso es lo que pienso yo. Bueno, yo pienso, pensando como un poco en lo que dijo mi compañero ahí de que se hubieran esperado como a la ONU, viendo el problema, un ejemplo de Venezuela, o Colombia, vimos que la ONU ya no es tan eficiente como lo era en un principio, ya que no actuó de manera como en favor al país o hacia el pueblo, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que como fiarnos ahorita tanto de la ONU, sino como de las opciones que pueden tomar los dos países involucrados. Sin embargo, en esa reunión como que hablan, no sabemos como lo que pudo pasar para que Rusia haya tomado esa decisión. A lo mejor hubo una provocación del presidente de Ucrania o a lo mejor fue como de pues no te creo como lo que puedas hacer hasta que lo hagas. O simplemente, no sé, Rusia dijo, pues no me queda otra que avanzar militarmente. Creo que puede que haya otras opciones, pero creo que la que más le traía así como más, ¿cómo decirlo? Que lo beneficiaba más era el intervenimiento militar en el país de Ucrania,
Por lo tanto, pues esa fue como la mejor opción para Rusia, pero pues que no iba a beneficiar tanto a Ucrania. Creo que pues todos estamos en el mismo canal, el profesor realmente todavía no nos ha dado su opinión respecto a esto, pero creo que todos estamos en el mismo canal, compañeros, y pues es como lo que pensamos, ¿no? De que creo yo que si tú quieres llegar a un acuerdo sin, con tal de que no haya pérdidas de algo, pues creo que tratas de hallar, ¿no? Tratas de que, a ver, es que debe de, en algún punto tiene que ceder alguna de las dos entidades para que pues pueda haber un acuerdo mutuo. Y era como esta Mire y yo les veníamos diciendo, ¿no? Rusia, o sea, ya lo que ya quería era atacar. O sea, él ya quería recuperar sus tierras y pues creo que, bueno, para mí esa reunión que tuvieron, que yo que sepa, nada más fue una, creo que no era lo suficiente como para poder llegar a un acuerdo, porque un acuerdo de esa magnitud creo que conlleva muchas más reuniones y mucho diálogo de para saber qué se va a hacer, tú que me ofreces o para que no pueda haber este tipo de problemas. Y creo que seguimos diciendo lo mismo, que lo que Vladimir Putin lo que ya quería era actuar, ya quería un beneficio de ese país, o sea, ya lo que ya quería recuperar las tierras que le pertenecen y pues por eso ya no, para él se le acabaron sus disque opciones para poder llegar a un acuerdo con Ucrania sin la violencia. Ok, gracias. Sí, efectivamente, es complejo aquí. Muchos de ustedes están en desacuerdo en que en la intervención militar. Sin embargo, a veces hay que pensarlo, no porque uno esté de acuerdo, como dice este Josué, sino por entenderlo, ponerse en el modo ruso. ¿Cómo lo ven ellos? Putin argumentó que el problema de fondo es la OTAN. Es la expansión que ha habido de la OTAN desde la caída de la Unión Soviética en el 91. La OTAN empezó a incluir a países que anteriormente pues eran del bloque soviético. De hecho, me parece muy curioso el caso de Estonia, Letonia y Lituania, los tres países bálticos que son muy cercanos a Rusia y que son parte de la OTAN. Y que Rusia no dijo nada, cuando están más cerca de Moscú que la misma Ucrania, están más cerca. Pero bueno, lo que dicen los rusos es que si Ucrania se une a la OTAN, entonces van a poner bases militares de Estados Unidos, bueno, de la OTAN, cerca de su territorio y entonces es una amenaza. Ellos dicen que trataron de dialogar con los ucranianos y los ucranianos cerraron la puerta. Dijeron, no, nosotros vamos a hacer lo que se nos dé la gana y si queremos unirnos a la OTAN, lo vamos a hacer. Según la narrativa rusa, se acabaron las opciones y la única que les quedó fue la intervención militar. Es decir, para ellos la intervención militar tiene dos motivos: liberar a estos prorrusos que están siendo violentados por los ucranianos y segundo, evitar que Ucrania caiga en este juego, digamos, de Occidente, que según los rusos es un juego de manipulación, y que no se unan a la OTAN, porque eso afectaría a Rusia. Y esa es la siguiente pregunta. ¿Es justo que los rusos hagan todo esto para evitar que los occidentales manipulen a Ucrania? ¿Qué opinan? Que no, yo opino que no es justo porque cada quien decide cómo, cada país o nación decide cómo o qué quiere hacer con su país. Entonces, pues que lo haga para que el occidente no haga como que cosas con el país se me hace un poco hipócrita porque va a ser lo mismo. Rusia haría lo mismo, pero ahora a su ideología con ese mismo país. Entonces, pues no creo que sea lo óptimo decir como que estar de acuerdo con eso, pero no sé, yo creo que no está bien que Rusia esté invadiendo Ucrania porque no quiere que que las cosas occidentales vayan hacia Ucrania y ese tipo de cosas, no se me hace algo coherente, la verdad. También creo que o sea, ciertamente la OTAN, y bueno, eso es un contexto histórico, ¿no? Que fue hecha para ir en contra del socialismo, ¿no? En la Guerra Fría, una organización que se encargaba de ir en contra de este pensamiento o doctrina económica, que ahora, bueno, aunque sigue existiendo, ya no es una guerra como tal, ¿no?
contra ese bloque económico como fue la Guerra Fría. Entonces, hay una opinión que obviamente es muy utópica, muy idílica, acepto eso, pero sí creo que puede ser considerable, y lo que creo que tal vez llegará un momento Putin a poner en la mesa es que la OTAN sea desintegrada, porque ya no debería de existir esta organización supuestamente, porque bueno, ya no es pelear contra el socialismo, ya no es pelear contra algún tipo de opresión económica como lo fue en la URSS, y no es, la OTAN es para que Estados Unidos se goce en hacer lo que quiere, ¿no? Con estos países que lo forman parte. Sí, ciertamente ha beneficiado mucho a esos países formar parte de la OTAN, pero obviamente pues es para hacer una visión expansionista. Entonces, yo dudo que Estados Unidos quiera desintegrar la OTAN porque, bueno, creo que nadie, ningún presidente de Estados Unidos en su sano juicio accedería a eso, pero sí creo que en cierta parte la OTAN está causando un problema de querer estar a cada rato expandiéndose, y obviamente a un país, o sea, yo en lo que sí estaba a favor por lo menos de Rusia, es que, bueno, militarizar la frontera está bien, sí, trata de hacer ver que te vas a defender, que reconocer la independencia de Donetsk y Lugansk, bueno, está bien. Ya meter tropas es donde yo estoy en desacuerdo. Ciertamente creo que algo que aquí faltaría, y algo que, bueno, este Biden no ha hecho porque representa al antiguo imperio gringo, y ahorita pues muchos estadounidenses ya piden a Trump porque dicen que si estuviera Trump no hubiera pasado esto. La, la pelea entre Rusia y la OTAN, yo creo que ahí también está en manos de Biden y del gobierno americano en reconciliar, porque yo diría, bueno, por qué tendremos que estar peleados? ¿No? O sea, ¿por qué los gringos y los rusos tienen que seguir estando peleados históricamente desde la Guerra Fría? ¿Por qué esos dos gobiernos siempre tienen que estar en choque? ¿O por qué no pueden hacerse amigos China, Rusia y Estados Unidos? Yo sé que pues, o sea, es de intereses y quieren ver quién rifa más, pero ¿por qué no nos podemos unir? Porque, a ver, sí, que Ucrania se meta a la OTAN, sí, es que no vamos a desintegrarla porque pues no, eso no es posible por nuestros intereses y por nuestra seguridad, pero y queremos que está bien, vamos a aceptar a Ucrania, pero no te enojes de Rusia, a ver, no vamos a hacer esto, lleguemos a un acuerdo, seamos amigos, seamos socios, no estemos peleados, pero obviamente, bueno, ahí también se ve la visión de individualista de cada potencia, es decir, no, a ver, ¿por qué vas a crecer más que yo? ¿Por qué vas a estar mejor en economía que yo? O sea, yo soy la potencia mayor de toda la historia del mundo y toda la historia humana, dice Estados Unidos. ¿Por qué va a rifar más China que yo? ¿No? ¿Por qué va a rifar más Rusia que yo? Igual viceversa, también eso han de decir los chinos y eso también han de decir los rusos. ¿Por qué no puedo pagar yo a los gringos? Entonces, creo que es un dilema, pero sí creo que pues debería haber ahí un diálogo, y esto de la visión expansionista no nada más está en manos de que Rusia se retire de Ucrania, sino que Estados Unidos quiera hacer ver que la OTAN no es una amenaza para los rusos. Pues yo creo que lo que Rusia no quiere que Ucrania se meta a la OTAN es porque Ucrania durante muchos años ha tenido como una de las plantas nucleares más grandes de Europa. Por lo tanto, yo creo, bueno, ahorita Rusia ya atacó a la central nuclear. Por lo tanto, creo que ese era como su objetivo, como dañar esa planta, porque era como un peligro que ya no fuera como aliado de Rusia, sino que fuera aliado de, pues, de la OTAN, ¿no? Entonces, pues, no sé, creo que ese es como lo que no quiere que, Rusia, bueno, que no quiere Rusia que Ucrania se meta a la OTAN. Ok, gracias por sus respuestas. Sí, efectivamente, bueno, la relación entre Rusia y Ucrania es compleja, pero creo que hay un factor común que ya nos lo mencionó Abraham. Cada quien ve por su lado. Hay una versión individualista de los países. Rusia va a ver solamente por sus intereses, y si Ucrania está en contra de sus intereses, pues entonces violencia. Pero eso también aplica del lado de Estados Unidos.
Si Rusia dice, yo no quiero que pongas bases ahí, también va a haber violencia por el lado de Estados Unidos, aunque ellos no van a hacer una violencia, digamos, militar, o al menos no por ahora, sí puede ser una violencia mediática, y creo que es lo que estamos viendo. Las guerras no solamente se pelean en los campos de batalla, también en los medios, en los periódicos, en las ideas que van ahí por la gente. Creo que ese es el común denominador. ¿Y a qué nos lleva esto? Que mientras que China, Rusia, Ucrania, Estados Unidos solamente piensen en ellos mismos, en sus propios intereses, pues va a haber conflicto. La única forma de evitar el conflicto pues va a ser reconocer que el otro es diferente y eso significa que no está dentro de mis límites, que yo no lo puedo controlar, que yo no puedo hacer lo que quiera con él. Sin embargo, pues bueno, eso no es lo que ocurre en el mundo actual y creo que durante muchos siglos no ha ocurrido. Bueno, pasamos a la pregunta final, a la última, que es muy simple. Tomando ya todo lo que hemos visto, la perspectiva de Ucrania, la perspectiva de Rusia, los antecedentes, los otros países, ¿ustedes consideran que la invasión rusa a Ucrania es justa? Pues no tengo una decisión puesta bien todavía, pero yo creo que me iría porque no es totalmente justa, porque como lo habíamos visto en las preguntas pasadas, todavía no están, todas las opciones no fueron realizadas, porque no es que se les haya acabado las opciones, fue que quisieron hacerlo porque era la opción más rápida. Aparte, no veo que esto sea muy justo por la manera en cómo lo están sobrellevando. Y aunque Ucrania tenga muchas cosas políticas y adentro de su país que están mal, es un conflicto que se debe de utilizar, es un conflicto que se debe resolver dentro del país sin que nadie más se meta. Y poner una justificación también, como decíamos anteriormente, que hay muchos rusos en Ucrania, no se me hace algo muy justificable, la verdad, no está, no es un argumento muy válido, la verdad, y creo que Rusia lo está haciendo, no lo está haciendo de una manera correcta y el que Ucrania quiera unirse a la OTAN y a la Unión Europea, también lo está haciendo por necesidad, como ya habíamos comentado. Entonces, pues no se me hace muy justo de parte de, este, de Rusia, pero también pues debo de admitir que Ucrania tampoco está haciendo las cosas bien en su país, pero no lo veo justo. Bueno, yo casi voy a decir unas palabras casi como político, pero yo sí comparto igual la visión de Jesús. Yo condeno rotundamente la intervención rusa que está pasando en Ucrania. No estoy a favor. Obviamente, bueno, tengo los matices que acabo de dar y que se dio en toda la mesa redonda, pero obviamente esta invasión no es justa, no está bien, es inmoral, es antiético y obviamente creo que ojalá algún día, o bueno, si algún día se pueda lograr un acuerdo entre estas dos naciones. Hay gente sufriendo, hay gente muriendo, hay gente que se está quedando sin hogar, sin padre, sin madre, sin hermanos, sin hijos. Y creo que esto debe de parar porque ni para Rusia ni para Ucrania esto es beneficioso en el sentido de humanamente hablando, ¿no? De las pérdidas que se están dando, porque aún los soldados rusos que obviamente pierden su voluntad al obedecer las órdenes, a la hora de que se pierdan vidas también rusos, bueno, también se pierde mucho. Aunque se pierda una persona, creo que es como si se perdieran millones, ¿no? Entonces, espero que esto acabe pronto, aunque lo dudo. Espero que las personas que están comandando los países, que está Vladimir Putin, Zelensky, Biden y todos estos hombres que son representantes de unas naciones muy grandes, puedan llegar a un acuerdo, puedan hacer algo
y ojalá esta guerra pare pronto. Yo creo que esta guerra, no es justa, bueno, invasión, no es justa en el sentido como humanamente hablando, pero políticamente era necesaria, como los pobladores como de Ucrania como que se están dando cuenta como que el presidente como que tiene, no está haciendo como mucho, como ayudando mucho al país, sino que en vez como de ya de una vez decir como estar como a favor de Rusia y de apoyar a Rusia en el sentido de que no se una a la OTAN, sino que nada más está haciendo como que el problema se agrande más, entonces es como necesaria que los pobladores se den cuenta que el presidente que tienen no les beneficia y que tienen que cambiarlo. No es justo, como usted dice, porque pues Ucrania no se compara en nada en Rusia, por lo tanto, pues están perdiendo más vidas en Ucrania, ¿no? Pero pues sí. Gracias. Yo lo que Gracias. puedo opinar respecto a esto es que no es justo, porque creo que tuvieron mucho tiempo para dialogar este problema, porque parece que este problema ya, o sea, ya antes de la pandemia, que yo sepa, y pues tuvieron mucho tiempo como para poder arreglar las cosas y llegar a un acuerdo, ¿no? Que tal vez se hayan intensificado en este año, pues ya es muy distinto y que también Rusia se haya cerrado mucho en el aspecto de poder dialogar con Ucrania, pero pues sí es algo que pues se tenía que dar para poder llegar a, a un acuerdo o a algún beneficio que pues yo no lo veo tampoco de la manera correcta porque pues como mis compañeros están diciendo, son muchas personas que se están quedando sin hogar, sin humanidad, por así decirlo, por algo que no tendría por qué haber pasado por un territorio. Creo que ahorita la humanidad está deteriorada. Creo que ahorita ya es más de tener un beneficio, de recuperar lo que antes era pues de X país, como lo que yo decía a la mitad de esta mesa redonda, que lo que también estaba haciendo Vladimir Putin era de meterle cizaña a México, así como de que hay que recuperar lo que nos robaron, ¿no? Los países. Y pues creo yo que eso ya no, ahorita actualmente, o sea, ya no vendría siendo muy beneficioso porque pues em, hubieron muchos acontecimientos que pues, y pasó lo que pasó, y creo que ahorita ya no es necesario pelear por esos países, esos estados que nos hayasen quitado, que se hayasen independizado, porque pues, como dice, ¿no? Es un derecho que las naciones sean independientes y creo que aún así si México le hiciera caso a Putin y quisiera pelear con Estados Unidos, obviamente México y Estados Unidos nada que ver, o sea, somos inferiores a Estados Unidos en todo aspecto y además en lo militar. Y pues creo que saldríamos perdiendo nosotros, ¿no? Yo creo que hasta nos quitarían mucho más del territorio que ya nos quitaron y pues vendría siendo así como de que, pues chale, ¿no? Y por eso yo digo que no es justo y que no fue la manera correcta de haberse metido así a Ucrania con esa invasión militar que, pues lastimosamente hizo. Y eso sería todo de mi parte. Gracias. Bueno, pues agradecemos a los alumnos por su participación y al auditorio por seguir esta interesante discusión. Para cerrar, bueno, yo voy a poner mi postura. No es muy diferente a la de los alumnos, pero hay algunos cambios. Siempre que hay una problemática social, política, nos vamos a encontrar con perspectivas distintas. Eso es un hecho. Es el origen del problema. Ya sea de grupos, posturas políticas, religiones o culturas, el común denominador de estos fenómenos es la diferencia. Por ello, los conceptos de alteridad y otredad son fundamentales. ¿Cómo es esto? Claramente Rusia y Ucrania no son iguales, ni en poder político, ni en poder militar, ni social. Se ven mutuamente como diferentes, como dos otros que se oponen. Para Rusia,
Una Ucrania rebelde que no hace lo que ellos quieren debe ser absorbida, debe ser invadida, debe hacer lo que ellos quieren. Y si se opone, si los ucranianos dicen no quiero hacer lo que tú me dices, pues entonces la violencia. Ahí tenemos el origen de la violencia, uno de los orígenes. Recordemos que una de las causas de la violencia es la negación del otro, haciéndolo parte de mí y de mi perspectiva. Podemos concluir, en primer lugar, que Rusia no tiene alteridad con Ucrania. ¿Qué es esto? No lo reconoce como algo más allá de sus límites y más bien lo reconoce como algo que debe estar sujeto a su voluntad. Ucrania, el otro, queda reducido al dictado del yo, que en este caso es Rusia. Rusia tiene tanto poder de dominio que hace que Ucrania se convierta en el enemigo, en el otro. Pero esto también creo que pasa al revés. ¿No es acaso lo que estamos haciendo con Rusia? También lo estamos volviendo un otro. Porque ¿quién está detrás de nosotros? Estados Unidos. Y no sé si Estados Unidos es más fuerte que Rusia, pero al menos en los medios de comunicación sí tiene el poder de tachar a los rusos como unos malvados, como unos sádicos, como unos invasores. Nosotros también estamos convirtiendo a Rusia en un otro. En segundo lugar, Ucrania sí tiene alteridad con Rusia. Sabe que no puede controlarla, que está más allá de sus límites. Sin embargo, algo que me agrada mucho de Ucrania y que creo que muchos países no tienen es la otredad. Ucrania es consciente de que es diferente, ya sea porque es excluida por Rusia o porque los ucranianos se consideran diferentes de los rusos, y eso es lo que hemos visto actualmente como fundamento de su defensa. Ellos no pelean por lo económico, no pelean por contrarrestar, bueno, sí pelean por contrarrestar a los rusos, pero su principal motivación es el derecho a ser diferente, el derecho a que son otros y por lo tanto el derecho a ser independientes de los intereses rusos. ¿Quién tiene derecho a decidir sobre la otredad del otro? Bueno, Rusia dice, contraargumenta diciendo que las decisiones de Ucrania afectan tanto a los habitantes del Donbass como a su seguridad nacional, dado que las bases de la OTAN pues, están más cerca de su territorio. Pero ¿no está silenciando la voz de Ucrania? ¿Dónde están los deseos de los ucranianos de si realmente quieren pertenecer a esta organización o no? Entonces, es un poco hipócrita ahí el discurso ruso. ¿Acaso Ucrania no tiene derecho a decidir por sí misma con quién quiere hacer alianzas? Y ahí, el discurso ruso creo que usa una estrategia que ha utilizado Estados Unidos. Yo soy el salvador del pueblo. Así como Estados Unidos se considera salvador de Irak, que bueno, todos creo que reconocemos que fue un desastre, o de Siria, que también es un desastre, Rusia usa lo mismo. Yo soy el salvador del pueblo ucraniano y por lo tanto lo puedo atacar, aunque no va a ser un ataque, va a ser una defensa. Defensa de los verdaderos malos, de los neonazis, de los que están alejando a Ucrania de la madre Rusia, de nuestra cultura común. No es tan diferente ese discurso a lo que usa Occidente. También lo usa. Más interesante aún, y esto es un punto que me llamó mucho la atención, es que dentro de Rusia hay ciudadanos e incluso soldados que están en contra de la invasión, en contra de la guerra. ¿Son estos soldados, estos rusos, traidores a la patria? Porque desde la perspectiva rusa, claro que sí. ¿Cómo te atreves a decir que la invasión es injusta? Bueno, creo que todos sabemos que el régimen de Putin no es precisamente un régimen muy liberal. Yo diría, no son traidores a la patria. Son simplemente sujetos capaces de algo que los políticos rusos no pueden. Reconocer a Rusia como algo diferente y simplemente dejarlo ser. Si todos los países del mundo hicieran eso, reconocer que el otro es diferente y que tiene derecho a hacer lo que se le antoje, probablemente no habría guerras. Conflictos políticos como estos refieren al problema de la multiculturalidad. ¿Qué es la multiculturalidad? Que hay diferentes perspectivas desde un mismo punto, diferentes culturas. Luis Villoro, uno de nuestros filósofos mexicanos, junto con otros filósofos, han problematizado esta idea, proponiendo algo llamado multiculturalismo, que consiste en la posibilidad de establecer y modificar relaciones sociales, políticas públicas y decisiones de los pueblos,
y grupos relacionados entre ellos. Pero la gran pregunta que hace Villoro, y en esto creo yo que se adelanta muchísimo a los filósofos del otro lado, a los filósofos europeos, es cómo alcanzar ese multiculturalismo, cómo resolver los problemas, por ejemplo, entre Rusia y Ucrania, sin llegar a un conflicto militar. Y Villoro nos da una propuesta. En primer lugar, reconocer al otro desde su diferencia. Ucrania es libre, Rusia es libre. En segundo lugar, tratar de comprender que los ucranianos entiendan a los rusos y que los rusos entiendan a los ucranianos. Tal vez esto no va a ser posible del todo, porque es un otro. No puedes absorberlo por completo, pero al menos sí acercarte. Y si se logran esas dos cosas, entonces surge el diálogo. ¿Por qué no hay diálogo entre Rusia y Ucrania? Porque no se consideran como diferentes. Rusia ve a Ucrania como una extensión de sí. Ucrania ve a Rusia como una amenaza. Bueno, creo que Ucrania sí reconoce la diferencia, pero tienen que ser los dos. Por lo tanto, pues no hay diálogo. Quiere decir entonces que desde la perspectiva del multiculturalismo, no es que seamos iguales. No hay que buscar lo idéntico. Más bien, es una igualdad de segundo grado, es decir, somos iguales porque somos diferentes. Bueno, pues gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Gracias a los alumnos participantes por compartirnos su tiempo y sus perspectivas. Y nos vamos satisfechos por la conversación y nos llevamos una visión más amplia, no solo de los conflictos políticos, sino de los conflictos culturales, que en México, pues, nos afecta muchísimo. Esperemos que esta experiencia se vuelva a repetir y fue un gusto haber estado con ustedes. Hasta luego.